Bien, vamos a continuar ahora, siempre con la evaluación de alternativas a través del valor presente, pero cuando estas alternativas tienen vidas distintas. La vez anterior revisábamos qué se hacía cuando las vidas son iguales. Cuando el método de valor presente se va a utilizar para comparar las alternativas, que deben ser mutuamente excluyentes, es decir, que no se pueden tomar parte de una y parte de otra, es decir, se toma una o se toma la otra, y que tienen vidas diferentes, se puede decidir realizarlo por varias alternativas, varias opciones. Sin embargo, todas las opciones requieren que la evaluación se haga sobre el mismo número de años. No puedo comparar alternativas si el número de años es diferente. Por lo tanto, en el caso que las alternativas tengan vida diferente, vamos a plantear dos opciones por lo menos. La primera, vamos a comparar las alternativas durante un periodo de tiempo que sea equivalente a lo que conocemos como el mínimo común múltiplo en matemática. Es decir, de los valores comunes en relación a los tiempos de cada alternativa, escogemos el mínimo. Esa es la primera opción, normalmente es la que vamos a seguir porque me permite hacer una comparación bastante objetiva. La segunda opción, pues en algunas ocasiones no es muy objetiva porque no tenemos elementos suficientes para razonar qué es lo que va a ocurrir si cortamos los tiempos o si ampliamos los tiempos. En esta alternativa nosotros decidimos durante cuántos años o durante cuántos periodos vamos a hacer la comparación. A este número de periodos le conocemos como horizonte de planeación. Hay otras dos alternativas que se pudieran tomar, no es muy común hacerlo, pero la otra alternativa o las otras opciones son escoger el tiempo de duración más corto o la alternativa con tiempo de duración más corta y la otra escoger la alternativa con tiempo de duración más largo. Veamos un ejemplo, lo vamos a hacer despacio para que vaya quedando claro. Vamos a suponer que en una planta, en este caso una planta textil, vamos a invertir en una maquinaria nueva. Tenemos dos alternativas. La primera alternativa es comprar una máquina que tiene un valor inicial, tiene un costo de $15,000, pero que anualmente tiene un costo de operación de $3,500. Al final de su vida útil, que serían al cabo de 6 años, vamos a recuperar de esos $15,000, $1,000, que sería el valor de salvamento o el valor de recuperación de la maquinaria. La segunda alternativa es comprar una máquina equivalente con un costo mayor. El costo es de $18,000 y el mantenimiento anual de esta otra máquina es de $3,100. El valor de salvamento al final de 9 años es de $2,000, es decir, que es una máquina que vale un poco más, pero dura 3 años más, además de que el costo de mantenimiento es un poco menor. Vamos a suponer una tasa mínima del 15% para hacer la comparación. Recuerde que para hacer las comparaciones de alternativas utilizamos la TEMAR. En el primer caso nos piden hacer una comparación usando el criterio de mínimo común múltiplo y en el segundo vamos a considerar un horizonte de planeación de 5 años. Así que comenzamos. Primera alternativa, mínimo común múltiplo.
El mínimo común múltiplo, la primera alternativa o alternativa A, tiene una duración de 6 años y la segunda 9 años. Entonces, vamos a construir un horizonte de planeación que sea común a los dos, el MCM. Entonces comenzamos. Lo que nos enseñaron en matemática era que para calcular el mínimo común múltiplo colocábamos los números, que pueden ser varios, y comenzamos a obtener los factores primos. Mitad, 6 tiene mitad, sería 3, 9 no tiene mitad, solo lo bajamos. Ya no hay mitad, pero sí hay tercera. Tercera de 3, 1 y de 9, 3. Todavía hay uno que tiene tercera, el 1 solo lo bajamos y la tercera de 3 es 1. O sea que el mínimo común múltiplo es 2 por 3 por 3. Eso es 18. Así que vamos a construir dos alternativas con 18 periodos que satisfagan todo lo que hemos dicho anteriormente sobre ellas. Por ejemplo, vamos a ver. La primera alternativa, la alternativa A, tiene una inversión inicial de $15,000, un costo anual de 3.500 y un valor de recuperación de 6 años. Perdón, a los 6 años es de $1,000. Entonces, construimos el primer periodo. Ahí yo he hecho separados el flujo de caja, pero en realidad hay que hacerlo unido. Yo para que se mire mejor lo he dibujado, digamos, separado, pero en realidad eso va junto. Como podemos ver, el primer periodo de 6 años hay una inversión inicial de $15,000, más un pago anual de 3.500, como dice la alternativa, y al final de 6 años un valor de rescate de $1,000. Quiere decir que inmediatamente termine el año 6, se va a repetir el ciclo. Voy a volver a comprar una máquina que tiene $15,000 de costo, un costo anual de 3.500 y a los 6 años voy a recuperar $1,000 como valor de salvamento. Después de ese segundo ciclo voy a repetir la inversión, es decir, vamos a hacer la comparación pensando que vamos a hacer este proceso 3 veces, de manera que dure los 18 años, que son lo que hemos obtenido como el mínimo común múltiplo. La segunda opción es una inversión de $18,000 con un costo anual de 3.100 y un valor de recuperación de $2,000 a los 9 años. Eso quiere decir que en esta alternativa solo voy a construir 2 ciclos. Ahí está, miren. También debe ir unido. Ahí yo los separo para cuestión de comprensión. $18,000 se invierten por la máquina más $3.100 como costo anual y $2,000 de recuperación a los 9 años. Cuando termine el año 9, vuelvo a hacer la inversión de $18,000 y el pago de $3.100 se va a mantener. Al final de los 18 años, $2,000 de recuperación. Entonces, tenemos en el primer caso 3 ciclos y en el segundo 2 ciclos. Lo importante es que tenemos 18 años para comparar entre las dos alternativas. Este suele ser un método bastante objetivo porque no se pierde nada, no se proyecta nada, ni se menosprecia nada. Absolutamente toda la información se toma en cuenta de manera cíclica. Veamos entonces la primera opción. En la primera opción teníamos los $15,000 invertidos como capital inicial en 3 ciclos, 3.500 durante los 18 años y $1,000 que se recuperaron al final del año 6, del año 12 y del año 18. Entonces vamos a calcular el valor presente. Comenzamos.
el 15.000 dólares, recuerde que todos los costos son negativos y los egresos son positivos. Entonces, el 15.000 dólares es un costo hoy, en este momento, en el año cero. Entonces son 15.000 dólares que se depositan, son esos menos 15.000 dólares. Otros 15.000 dólares que se van a depositar o se van a pagar en 6 años. En 6 años, esos 15.000 dólares transformados al año cero, es decir, a este momento, representan un valor futuro. El valor futuro es de 15.000 dólares en el año 6. Así que vamos a convertir esos 15.000 dólares en un valor presente. Un valor presente en base al valor futuro sería menos 15.000 multiplicado por el factor valor presente en base a valor futuro al 15% durante 6 años. Los otros 15.000 dólares se van a pagar dentro de 12 años. Así que calculando el valor presente serían menos 15.000 por el factor valor presente en base al valor futuro al 15%, pero por un periodo de 12 años. Así que hemos calculado el valor presente de todos los costos que representan esos 15.000 dólares que aparecen en el flujo de caja. Vamos ahora con el siguiente, los 3.500 dólares, que es una anualidad durante todos los periodos. Entonces menos 3.500 porque es un costo por el factor valor presente en base a anualidad al 15% durante los 18 años, porque los 18 años requieren ese costo. Y por último, vamos a calcular el valor presente del valor de recuperación, que son los 1.000 dólares, que también están 3 veces. Los primeros 1.000 dólares son egresos, son salidas, digamos que son ingresos para la empresa o para el proyecto. No representa un costo, así que es positivo. El primero es en el periodo 6. Vamos a calcular el valor presente. Sería más 1.000 por el factor valor presente en base al valor futuro al 15% durante los 6 años que siguen. El siguiente valor de rescate, 1.000 dólares en el año 12, sería otra vez más 1.000 por el mismo factor al 15% por 12 años. Y por último, esos 1.000 en el año 18, que también van a ser positivos porque son ingresos, 1.000 dólares por el mismo factor al 15% por 18 años. Vamos a buscar a la tabla, tengamos la tabla a la mano, póngale pausa y vayamos revisando si los factores coinciden. El primero, menos 15.000, menos 15.000 por el primer factor, 0.4323. Menos 15.000 por el segundo factor, para 12 años, 0.1869. Menos los 3.500 por el factor del valor presente en base a la anualidad, 6.1280 según la tabla, más ahora los 1.000 dólares por el factor al 15% para 6 años, sería 1.000 por 0.4323, más los 1.000 dólares por el mismo factor pero para 12 años, eso da 0.1869, más 1.000 por el mismo factor por 0.0808, que sería ese valor. Al final hacemos la operación y obtenemos para la primera alternativa un valor presente de menos 45.036. Recuerden que este es el flujo de caja en base a los ingresos y egresos de esta primera alternativa.
Vamos a la segunda alternativa. Quizás nada más antes, si usted lo va a transcribir, por favor, esa segunda fila que está abajo del valor presente hay que ponerla en forma horizontal, aquí porque no me cabe. Segunda opción, ya la teníamos en la lámina anterior. Comenzamos, primero los 18.000, que es un costo. En dos ocasiones, el valor presente sería menos 18.000, que es hoy, en el año 0. Y otros 18.000 en el año 9 sería menos 18.000 por el factor valor presente en base a valor futuro al 15% por 9 años, porque ese pago se va a hacer en el año 9. Luego los $3.100 que representan una anualidad por el factor, por supuesto, valor presente en base a anualidad al 15% por los 18 años. Y por último, los valores de salvamento, que son dos veces $2.000, uno en el año 9 y otro en el año 18. Entonces, más 2.000 por el factor valor presente en base a valor futuro es positivo porque es un valor de salvamento al 15% por 9 años. Más los otros 2.000 en el año 18. En el periodo 18 calculamos el valor presente. El primero es menos 18.000. Menos 18.000 por el factor correspondiente, 0.2843. Menos 3.100 por el factor 6.1280. Más 2.000 por el factor que da 0.2843. Y el último 2.000 por 0.0808. El valor presente de la segunda alternativa es menos 41.384. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor alternativa? La vez anterior revisábamos que la mejor alternativa era la mayor. Y dijimos, comparamos, que cuando son valores negativos, la mayor es la que tiene menor valor absoluto. Por lo tanto, la mejor alternativa es la segunda, porque representa el mayor valor en una escala numérica. Ese sería el literal A, comparando en base al mínimo común múltiplo. Vamos al literal B. El literal B nos pedía comparar con un horizonte de planeación de 5 años. El problema que tenemos es que en un caso el valor de recuperación es en el año 6 y el otro es en el año 9. Y no tenemos ningún elemento como para poder moverlo, aumentarlo o disminuirlo en base a algún criterio, porque desconocemos cuál ha sido el proceso de depreciación. Entonces, como ignoramos esa parte, para compararlo vamos a pensar que la recuperación va a ser el mismo valor en el año 5 y eso genera que desde ahí la comparación no sea muy objetiva. Es decir, vamos a invertir $15.000, vamos a tener un costo anual de $3.500 y los $1.000 ya no los vamos a recuperar en el año 6, sino que en el año 5. Algo vamos a recuperar en el año 5, por lo menos los $1.000. Entonces, si comparamos, vamos a ver el valor presente sería menos $15.000, que es el primer depósito, menos los 3.500 por el factor valor presente en base a anualidad al 15% solo por 5 periodos, más el valor de salvamento que son los $1.000 por el factor valor presente en base a valor futuro al 15% por 5 años. Eso nos daría menos 15.000 menos 3.500 por 3.3522 más 1.000 por 0.4972. Es importante que tenga las tablas a la mano que le permitan verificar que los datos que vamos obteniendo son correctos. Entonces,
Ese da como resultado menos 26.235.50. La alternativa B sería siempre el depósito, el pago de los $18.000, más el costo anual de 3.100 y vamos a recuperar los $2.000 ya porque no vamos a esperar el año 9. Entonces, como repito, eso genera ya algún tipo de evaluación no objetiva porque estamos moviendo un valor de recuperación porque no tenemos ningún criterio adicional para hacerlo. El valor presente sería los menos 18.000 menos los $3.100 que representan el costo anual por el factor presente en base a anualidad, 15%, 5 años, más los $2.000 que es el valor de salvamento, calculando el valor presente al 15% durante los mismos 5 años. Eso da menos 18.000, menos 3.100 por 3.3522, más 2.000 por 0.4972. Y como vemos, ahora parece que la alternativa A es la mejor. Tiene una pequeña ventaja sobre la 2. Entonces, estas son las consecuencias de hacer una comparación en un horizonte de planeación que no corresponde a un mínimo común múltiplo. Muy bien. Vamos a suponer que aunque no lo pregunten, ahora vamos a decidir compararlos con un horizonte de planeación de 6 años, es decir, un criterio que puede llamarse la alternativa de más corta duración. Solo que vamos a suponer que la alternativa B, que recuperábamos $2.000 en el año 9, hoy como lo vamos a hacer en el año 6, vamos a recuperar $6.000 y que ya nos dan ese dato. Entonces, la primera alternativa serían siempre los $15.000 del costo inicial, los 3.500 como costo anual y los 1.000 que se recuperaban ciertamente en el año 6. Así que con la primera alternativa no hay problema. Sería menos 15.000, menos 3.500 por el factor valor presente en base a anualidad, 15% por los 6 años. Más los $1.000 que vamos a recuperar por el factor de valor presente en base a valor futuro por los 6 años al 15%. Serían menos 15.000, menos 3.500 por 3.7845, más los 1.000 por 0.4323. Eso nos da menos 27.813.45. Segunda alternativa, siempre el pago de los 18.000, los 3.100 que van a aparecer ahí o que aparecen como costo anual y los $6.000 que se van a recuperar en el año 6. Entonces serían menos los 18.000, menos los 3.100 por el factor al 15% por 6 años, más los 6.000 que plantea ahora que se van a recuperar en el año 6 por el factor correspondiente del valor presente. Eso daría menos 18.000, menos 3.100 por 3.7845, más 6.000 por 0.4323. Y eso da menos 27.138.15, lo que representa una leve ventaja de esta alternativa con respecto a la anterior. Repitiendo, recordando que la mejor alternativa, si las dos son negativas, es la que tiene el menor valor absoluto. La ventaja entonces, la alternativa B sobre la primera alternativa. Así que sería este el trabajo, la clase. Vamos a colocar después algunos ejercicios para que usted lo haga. No los vamos a entregar, pero vamos a plantear algunos para que usted ejercite. Muy bien, eso sería todo para esta clase.